Bienvenidos a Comprensión de los Tiempos. Hoy continuaremos con la clase de Evangelios Sinópticos con el pastor Pablo Otremba. Entonces, vamos a estar viendo genealogía, la importancia de las genealogías y las mujeres, que es muy importante como parte de las genealogías. Entonces, los invitamos y vamos a orar y le damos la bienvenida al pastor Pablo. Señor, gracias por este tiempo, por el pastor Pablo, por su dedicación y amor por tu palabra y por querer darla. Eh, y Señor, te pedimos que cada oidor, cada asistente la reciba y que esta palabra sea entrando a cada uno de nuestros corazones y que seamos hacedores de tu palabra. Señor, lo que tú pongas en nuestro corazón, sé revelándote más y más a nosotros. Te pedimos que bendigas al pastor Pablo en esta clase, en su vida y en su ministerio. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pastor Pablo, bienvenido. Buenos días, buenas tardes, donde sea que estén. Dios les bendiga una vez más aquí con comprensión de los tiempos en el curso de los sinópticos, los evangelios sinópticos. Hemos tenido en esta serie algunos obstáculos con el internet. Lo siento mucho por aquellos que trataron de estar y por cosas, mejor dicho, fuera de serie, mi conexión no fue posible. Bueno, pero vamos a seguir con estos evangelios sinópticos y seguir creciendo en el conocimiento de Dios y naturalmente aprendiendo a vivir nuestra vida como Dios quiere que nosotros la vivamos. Gracias a todos ustedes por eh, conectarse con comprensión de los tiempos. Pasen la voz, estos videos, enseñanzas que eh, están aquí en comprensión de los tiempos son de mucho valor para la iglesia y podemos ayudarle a muchos simplemente llamándoles o invitándoles a que se conecten también en comprensión de los tiempos. Puedan ver todos los recursos que hay aquí y podamos juntos aprender. Bueno, hoy sinópticos y estamos viendo algunas cosas ya de más profundas, más específicas del Evangelio de Mateo. Ustedes recordarán que hemos al principio revisado la historia, detrás de la historia, como yo lo llamo. Yo digo que detrás de la historia que nosotros leemos en los evangelios hay una historia, hay un ambiente, hay una dinámica, hay una cultura, situaciones políticas, sociales, económicas, y en medio de esa cultura ahí aparece Jesús y predica el evangelio, hace discípulos, muere y resucita y pone las bases para que esta iglesia de Cristo se vuelva un movimiento a nivel global hasta el día de hoy. Entonces, muy importante, yo lo anotaba en el pasado que es súper importante revisar cosas de aquel momento cuando Jesús estuvo aquí en la tierra. Eso nos ayuda también a entender mejor algunos episodios, algunas historias, parábolas que Jesús usó para enseñar ciertas verdades. No empezamos a adivinar o a suponer o a verlos a veces a través de nuestros propios lentes y llegar y decir, ok, entonces aquí nosotros pensamos que esto dice aquello y a veces malinterpretamos la palabra de Dios o el mensaje que Dios quiere que nosotros pues estemos recibiendo y también predicando. Por eso miremos esa historia detrás de la historia. Después vimos un panorama general del Evangelio de Marcos y luego estuvimos revisando Lucas y finalmente pues entramos a un panorama general de Mateo y usé Mateo como el último evangelio sinóptico mencionado aquí en este estudio porque quiero enfocarme más en Mateo. Me gusta personalmente Mateo porque es como el evangelio
para el discipulado. Hay 5 secciones, si usted recuerda, que nos enseñan cosas acerca del reino de Dios, sus dinámicas y su gente. Y bueno, esas 5 lecciones son lecciones que nosotros todos debemos aprender. De hecho, cuando termina el Evangelio de Mateo, en Mateo 28, 18 al 20, dice Jesús, y enséñenles a obedecer todos los mandatos que yo les he dado. Y entonces buscamos los mandatos de Cristo, pues aquí están. En esas 5 enseñanzas vamos a encontrar los mandatos. Entonces, esos hay que enseñarlos a la gente si queremos hacer discípulos, pero no solamente enseñarles para que ellos tengan el conocimiento y la verdad en la cabeza, sino que también aprendan a obedecer, a llevarlo a cabo y pues sí, a ser gente del reino, gente diferente. Bueno, hoy yo quiero mirar capítulo 1 de Mateo. Allí Mateo comienza su evangelio narrando en 2 capítulos la procedencia de Jesús, su concepción y su niñez, Mateo 1 y Mateo 2. Pero Mateo usa al final todo un capítulo para narrar la historia de la resurrección. Al final del Evangelio lo vamos a encontrar, Mateo 28, y el envío de los discípulos a las naciones para hacer discípulos en todas las naciones. Y como les dije, Mateo presenta 5 grandes bloques de enseñanza y vale la pena que usted le eche una mirada. No vamos a tener el tiempo en esta clase para revisar cada una de esas enseñanzas en su profundidad y en toda su amplitud. Cada una de esas es una conferencia aparte, especialmente piense en el Sermón del Monte, que son 3 capítulos. Yo recuerdo que enseñé en una de las iglesias que pastoreamos más de un año solo acerca del Sermón del Monte. Hay tanta riqueza en ese Sermón del Monte que nos ayuda a vivir una vida mejor, una vida como discípulos del reino de Dios, esos estatutos del reino de Dios, los que nos mandan y nos dicen cómo vivir. Y recuerdo solamente Mateo capítulo 10, Jesús envía a sus discípulos para que hagan lo que él hizo, pero solamente en el mundo judío. No les permitió ir a los gentiles. Eso lo llamamos la pequeña comisión. Aquí los discípulos ya practicaron lo que habían aprendido hasta ese entonces. En Mateo capítulo 13 escuchamos o leemos las parábolas del reino de Dios, su desarrollo, cómo penetra este reino en este mundo. Allí en las parábolas encontramos esas verdades muy, muy importantes. También tenemos Mateo 18, relaciones interpersonales, cómo debemos vivir los unos con los otros. Mateo 23 al 25, pues cómo prepararnos para la segunda venida del Señor Jesús. No le ponemos tanto énfasis a fechas porque Jesús mismo dice, nadie sabe, solo el Padre en el cielo lo sabe, pero Jesús tampoco está preocupado por dar fechas. Lo que él en Mateo 23, 25 quiere enfatizar es que nosotros estemos preparados para poder ya, pues tener ese encuentro con nuestro Señor Jesús. Entonces, cada uno de esos bloques se distingue porque termina con una frase que usted la puede subrayar si lee allí a uno de esos bloques termina, a veces no es en el mismo capítulo, en el último capítulo, por ejemplo, Mateos capítulo 10 es el envío, pero termina la charla en realidad en Mateo 11, versículo 1, y allí dice, cuando Jesús terminó estas palabras, entonces seguía adelante o hacía otra cosa. Pero entonces esta frase aparece en, al final de cada uno de esos bloques
de enseñanza. También es interesante notar que Mateo usa dos veces la expresión desde entonces Jesús comenzó. Esto es sí, pues esto lo encontramos en Mateo capítulo 4, versículo 17. Mateo 4, 17, nosotros encontramos esta frase, Marcos 4, 17. Allí dice, desde entonces Jesús comenzó a predicar. Arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, esa frase desde entonces comenzó, y en este caso Jesús a predicar. Y la segunda la tenemos en Mateo capítulo 16, versículo 21. Aquí dice, desde entonces Jesucristo comenzó a declarar a sus discípulos que debía ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas de parte de los ancianos, de los principales sacerdotes, de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Eh, la primera vez que se usa esta expresión está introduciendo Jesús el tiempo, o Mateo está introduciendo el tiempo en el que Jesús comenzó su ministerio. Ahí comenzó a predicar, escuchamos que predicó, arrepiéntense, el reino de Dios ha llegado. Y en la segunda vez que se usa esta expresión, hay un nuevo capítulo. Aquí comienza otra fase de la vida de nuestro Señor Jesús, y esta es la fase o este tiempo que lo dirige hacia la cruz. Aquí ya Jesús está en su recta final en cuanto a su estadía aquí en la tierra. Son dos frases que vale la pena también, o dos versículos, y esa frasecita ahí, desde entonces Jesús comenzó, subrayarlo, marcarlo, póngale color a eso. ¿Por qué? Porque siempre nos va a estar recordando que aquí hay capítulos que están comenzando, épocas en la vida de Jesús. Bueno, en Mateo capítulo 1, yo les dije que vamos a concentrarnos en capítulo 1. Cuando uno abre la Biblia en el Nuevo Testamento y va al primer capítulo de Mateo, vamos a encontrar que comienza con una genealogía. Qué fácil es para nosotros hoy día decir, ay, eso no me interesa, esa genealogía, esa lista de nombres, y paso más bien a la acción, a los hechos más adelante. Sin embargo, yo creo que debemos nosotros parar aquí un momento y revisar algunas cosas. Este evangelio inicia con una genealogía para mostrar que Jesús viene del linaje mesiánico del hijo de David y que él es un hijo de Abraham. Eso usted lo va a encontrar si lee Mateo capítulo 1, 1 al 17, la genealogía de Jesús en el Evangelio de Mateo. Recuerden que difiere de la genealogía de Lucas. Lucas está dirigiéndose a gentiles y entonces su genealogía va hasta Adán. Mateo no va hasta Adán, sino solamente hasta Abraham o parte de Abraham, mientras que Lucas pues lo hace desde Adán. ¿Por qué? Porque Mateo está dirigiendo su mensaje a los judíos, por eso señala a Jesús como descendiente de Abraham, y Lucas está dirigiéndose a los gentiles, por eso enfatiza a Jesús como Salvador de la humanidad. Entonces tenía que ir hasta Adán. Esta genealogía en Mateo capítulo 1 es curiosa y diferente a muchas genealogías de aquel entonces, y de hecho en la Biblia también. Esta genealogía incluye a 5 mujeres. Eso no era normal, que en una genealogía se estuvieran incluyendo a mujeres, pero en este caso hay 5 mujeres mencionadas, algo pues, como ya lo dije, que normalmente no ocurría. ¿Cuáles son esas 5 mujeres? Tamar, Raab, Ruth,
la esposa de Urías, Betsabé, eh, con la que pues David cometió adulterio, María, la madre de Jesús. 5 mujeres, todas tenían historias cuestionables o sospechosas. Ahora dirán, pero no María. Ah, bueno, eh, muchos estaban dudando si ese Jesús era legítimo o no era legítimo y entonces dudaban de alguna manera, aunque no era la verdad, pero era que en la sociedad pues María estaba cuestionada en aquel entonces o era cuestionada. Todos tenían historias cuestionables. La historia de una persona pues nos dice esto, que no limita a Dios en la realización de sus planes. Dios puede usar a personas con historias imperfectas. Eso es el primer mensaje que salta a la vista, ¿no? Dios usa a una Tamar, Dios usa a una Rahab, que ella sí era una prostituta, muy claramente. De hecho, ese nombre nunca lo pudo, no se pudo librar de ese nombre. Ruth era una gentil, sí, y Tamar también tenía su historia, y Betsabé, dígame, y todas ellas están aquí nombradas en esta genealogía. El pasado nuestro, aunque no lo está disculpando, pero Dios no está impedido ni limitado. Dios puede cambiar vidas y no importa cuál sea el pasado que nosotros tengamos, de repente podemos estar en medio de una historia que Dios está desarrollando. No porque seguimos en el pecado y Dios pues cierra los ojos y ya no le pone atención, sino vamos a ver que estas mujeres todas de alguna manera pues siguieron a Jesús. Su historia pasada es pasada y eso es algo también lindo cuando uno lee Hebreos capítulo 11, toda la historia de los héroes de la fe. Y uno sabe que algunos de ellos, ay, 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 hasta el mismo Abraham, mentiroso, cuando quiso salvar su propia vida, ¿no? Entonces le dice a su esposa, hey, diga que somos hermanos, ¿no es cierto? Oye, pero era de esposa. David que cometió adulterio, Salomón y otros que aparecen allí en Hebreos capítulo 11. Es muy interesante que allí Jesús, esa lista en la Biblia no menciona lo que estas personas fueron o lo negativo, lo malo, sino que por la fe que ellos tenían, su vida cambió y entonces ahora se encaminó por otro rumbo, recibió otro rumbo y llegaron a ser personas que héroes de la fe, gente que glorificó a Dios. Entonces, debemos reconocer que para los judíos era normal e importante comenzar la historia de una persona mencionando su genealogía. Y recuerden, Mateo es el evangelio que está dirigido a los judíos, entonces era lógico que Mateo estuviera usando una genealogía para demostrar que ese Jesús era el Mesías, el que estaban esperando y que pues era del pueblo de Israel. En Mateo 1:1 dice, el siguiente es un registro de los antepasados de Jesús, el Mesías, descendiente de David y de Abraham. Una frase usual era el registro de los antepasados. Cuando uno lee las genealogías, uno encuentra ese esa frase generalmente conectada con una genealogía. En el Antiguo Testamento encontramos frecuentemente listas genealógicas. Por ejemplo, dice en Génesis 5, descendientes de Adán hasta Noé. Génesis 5, también en Génesis 10, naciones procedentes de Noé. Entonces ahí hay toda una lista. Yo sé que eso es lo que a nosotros nos agrada leer, esas listas de nombres.
Posiblemente la mayoría solo busca esa lista cuando están embarazados y entonces están buscando un nombre para su hijo o para su hija, pero muchas veces no le ponemos atención. Pero como ustedes ya ven, Mateo incluye 5 mujeres. Uno tiene que parar y decir, oye, ¿qué le pasó a Mateo? Eso no era normal y aquí mete 5 mujeres. ¿Y quiénes eran esas mujeres? ¿No será que Dios nos está enviando un mensaje? Ahora recuerden que ninguna de las fonologías es totalmente completa, sino que tanto Lucas como Mateo llegan y escogen en la línea genealógica personas claves en esa lista. Y entonces, solo para demostrar que Jesús sí tiene toda esa línea hasta pues Abraham, hasta Adán en el caso de Lucas. No es completa, pero sí muestra una línea clara y demuestra que Jesús sí tenía una genealogía muy clara. Esta genealogía o estas genealogías mostraban frecuentemente la pureza del linaje y eso sí que importaba mucho para Israel. Un sacerdote no podía, por ejemplo, ser sacerdote si no demostraba que su registro de antepasados lo conectaba directamente con Aarón. Entonces, si alguien estaba en la lista para ser sacerdote, tenían que estudiar su genealogía y eso lo hacía eh, hábil o le daba la luz verde para poder ser sacerdote. En Esdras capítulo 2, versículo 62, Esdras 2, 62. Dice, buscaron sus nombres en los registros genealógicos pero no los encontraron, así que no calificaron para servir como sacerdotes. Y recuerde, Esdras, eso es después de los 70 años de cautividad en Babilonia, la gente está regresando a Jerusalén, el templo, bueno, primero se reconstruye el altar, el templo es reconstruido y en ese contexto se están definiendo quiénes van a estar sirviendo en este templo, quiénes pueden sacrificar los animales, quiénes van a estar ahí activos en eso. Entonces tuvieron que buscar quién era alguien eh, que podía estar en esa lista y estudiaron toda la genealogía de cada uno. Qué trabajo tan increíble llegar y bueno, que tu papá, que no sé qué, que el abuelo, y así hasta ver si de verdad tenía una línea genealógica pura. Era también impresionante que a Jesús se le pudo hacer un seguimiento genealógico completo y que además lo conectaba con Abraham y con David. Y notemos algo más, la genealogía de Jesús fue ordenada por Mateo en 3 grupos de 14 generaciones. A veces, pues eso no nos interesa, pero ahí en Mateo 1:17 se menciona eso. Interesante. Obviamente aquí hay algo en Mateo que él es muy estructurado y le gustan los puntos, le gustan las enseñanzas en bloques, le gusta llegar y poner 1, 2, 3, 4. Es muy interesante esto, pero nota algo, ninguna circunstancia, ni el fracaso del pueblo de Dios, ni el exilio pudieron impedir que las promesas de Dios se hicieran una realidad. Paremos aquí un ratico y mastiquemos esto, ¿cierto? La genealogía está también hablando de una historia de todo un pueblo, de sus altibajos, de sus momentos buenos y malos, de gente que fracasó, otros que eran muy buenos ejemplos, otros que llegaron a tener nombres, ¿cómo se dice? Una historia dudosa, ¿cierto? Y bueno, el tiempo en Babilonia, este exilio, todas esas circunstancias tan drásticas, uno podría decir, Señor, eh, tus promesas no se van a hacer una realidad. Pero, ¿saben?
una de las cosas es, no importa la historia, no importa las circunstancias, las promesas de Dios se van a hacer una realidad. Y esto nosotros lo podemos aprender de la genealogía de Jesús. Usted dice, ah, no, pero eso es ahí con Jesús. No, recuerde José en el Antiguo Testamento, si quiere hacer un salto conmigo al Antiguo Testamento, y usted va a recordar a José. Él tuvo un gran sueño, una gran visión y Dios le dijo lo que iba a hacer con él y lo que él iba a representar para su familia. Lo comentó con su familia, lo odiaron, lo vendieron a Egipto, las circunstancias empeoraron. ¿Quién iba a pensar ahora que esas promesas que Dios le había dado a José se iban a hacer una realidad en algún momento? Y bueno, José iba de mal en peor, ¿no es cierto? Es que esta historia es tan dolorosa y yo no sé qué habrá pensado José cuando estuvo allá en la cárcel, ¿no es cierto? Ya estaba, mejor dicho, bien lejos de todas las posibilidades de llegar a ver cómo él iba a ver, pues, la promesa de Dios hecha una realidad. Y no, ni eso lo detuvo, ni eso frenó que Dios cumpliera las promesas que le había dado. Así que cuando Dios da una promesa y es Dios el que la da, y estamos seguros que Él la da, porque algunos se inventan cosas y entonces después claro, si no se da, después le echamos la culpa a Dios. Sin embargo, cuando Dios habla, cuando Dios da una promesa clara y Dios ha dado promesas, aleluya, entonces Él las va a cumplir contra viento y marea. Por eso, paréntesis aquí pequeño, y esto es gratis. Yo digo, Jesús dijo que Él volvería otra vez. Y aunque a veces eso parece como demorado, ¿no es cierto? Y uno dice, ay, ¿cuándo vendrá? Algunos dirán, no, pues ya mire cómo está el mundo y Él seguramente viene pronto. Sí, 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 pero muchos dicen que, pues, no ha venido en 2000 años y que eso no es. Pero mire, todas esas circunstancias y todo lo que ha pasado en el mundo, aún esos tiempos tan largos de espera, eso nada va a frenar a Jesús de hacer cumplir su promesa de volver otra vez. Una cosa más cuando leemos esta genealogía y usted dice, wow, esta genealogía tiene un montón de cosas. Sí, es que aquí hay muchas cosas. Mateo inicia su evangelio con una genealogía que evidencia que Jesús viene del linaje mesiánico de David y que él es un hijo de Abraham. Entonces, aquí hay verdades muy importantes. Nada podía ser más llamativo para los judíos que ver cómo se cumplían las profecías que tanto esperaban ver realizadas. Marcos, por ejemplo, nos dice, por fin ha llegado el tiempo prometido por Dios. Anunciaba, el reino de Dios está cerca, arrepiéntanse de sus pecados y crean la buena noticia. Por fin ha llegado. Sí, yo creo que a ellos les va igual como hoy, o les fue igual como a nosotros hoy. Estamos esperando la segunda venida y después vamos a decir, por fin llegó Jesús otra vez. Aleluya. Jesús es el cumplimiento de una profecía y de muchos otros sueños y muchas otras profecías que tenían los judíos. Por ejemplo, en Isaías 11:1 dice, del tronco de Isaí brotará un retoño, un vástago nacerá de sus raíces. Y aquí vemos cómo esta genealogía, Jesús acá y esas profecías se hacen, llegan a un encuentro de, yo digo, de gloria. Y esto es fascinante. Pedro hace mención de esta verdad en su primera prédica, por ejemplo, en Hechos capítulo 2, versículos 29 al 36. Y allí habla del descendiente de David que se sentaría en su trono y de cómo la resurrección de Jesús lo confirma como Señor y Mesías. Obviamente aquí otra vez, más adelante, Pedro está haciendo claramente referencia. Jesús es el Rey.
El apóstol Pablo anota que Cristo es descendiente de David según la naturaleza humana, lo dice en Romanos 1, versículo 3, y que el descendiente del rey David resucitó de entre los muertos y vive para siempre, en 2 Timoteo capítulo 2, versículo 8. Y claro, Mateo enfatiza en todo el Evangelio los asuntos del reino de Dios. Yo mencionaba eso ya en una sesión pasada, como el Evangelio de Mateo es el Evangelio del rey, del reino y también del estilo de vida que se debe vivir y se vive en ese reino. Y por eso tenemos en Mateo el Sermón del Monte, esos estatutos del reino de Dios o la constitución del reino de Dios. Y como dice Apocalipsis 22:16, yo Jesús he enviado a mi ángel con el fin de darte este mensaje para las iglesias. Yo soy tanto la fuente de David como el heredero de su trono. Yo soy la estrella brillante de la mañana. Interesantísimo este versículo. Yo soy tanto la fuente de David, en otras palabras, antes de David, ¿quién estaba? Jesús. Pero después de David, ¿quién estaba? Jesús. Pero ahora y está en el trono, heredando ese trono de David. Yo soy la estrella brillante de la mañana. Y seguimos notando una cosa, en más de una ocasión asociaba la gente a Jesús con el descendiente de David. La gente en su momento, pues lo vamos a estar leyendo en Mateo una y otra vez, descendiente de David. Por ejemplo, Mateo 12:23, Mateo 9:27 y otras citas que aparecen en Mateo, siempre la gente haciendo referencia a Jesús como el descendiente de David. Bueno, ahora, también la genealogía nos muestra que es hijo de Abraham. Esto quiere decir que él va a traer la bendición de Abraham a todas las naciones. ¿Por qué? Porque en Génesis 12:3 nosotros leemos, todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti. ¿Y cómo van a ser bendecidas todas las familias de la tierra a través de Abraham? Porque de su linaje va a venir, llegó el rey, sí, la promesa de la salvación, el Mesías, y está bendiciendo a todas las naciones con la salvación. En este orden de ideas notamos que Mateo resalta en más de una ocasión que Cristo vino a rescatar a todo el mundo, no solamente a los judíos, sino también a los gentiles. Eso yo lo mencionaba y no me canso de mencionarlo. En Mateo capítulo 2, 1 al 12 tenemos la historia de los sabios del oriente, no judíos, gente gentil viniendo de lejos para adorar al rey de los judíos. Eso muestra de que ellos eran sensibles, de que Jesús era más que solamente un rey común y corriente. Y en Mateo 28:18 al 20, Él envía a sus discípulos a las naciones para que el Evangelio se predique a las naciones y allí también se establezca el reino de Dios. ¿Por qué nos importa esto a nosotros, los que no somos judíos? Pues esta verdad nos dice precisamente que el retoño de David, el rey eterno, trae la bendición de Abraham. Y usted y yo, si creemos en Jesús, claro, tenemos a un rey, por eso nos sometemos a él, a su señorío, y es un señorío completo, ¿no es cierto? Él se preocupa por todas las áreas de nuestra vida, que las sometamos a él, pero a través de ese rey viene la bendición de Abraham, la vida, las bendiciones. Todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti. Una vez más, Génesis capítulo 12, versículo 3. Y yo digo, aleluya. Jesús no vino solamente para los judíos, sino para
todo el mundo y nosotros podemos decir, tenemos un Salvador. Juan 3:16, aunque eso no es el sinópticos, pero vemos que el mensaje es uno. Allí dice, de tal manera amó Dios al mundo y en Jesús se hace realidad este asunto. La genealogía en Mateo parte de Abraham, mientras que en Lucas desde Adán. Repito aquí, el Evangelio de Mateo está dirigido de manera especial a los judíos, por eso señala a Jesús como descendiente de Abraham y el Evangelio de Lucas está dirigiéndose a los gentiles, por eso enfatiza a Jesús como Salvador de la humanidad. Y más de 400 años habían pasado desde que se diera la última profecía del Antiguo Testamento y los judíos fieles en todo el mundo seguían esperando al Mesías y Mateo presenta a Jesús como ese Mesías prometido y quería que los judíos lo recibieran como tal. Entonces, yo creo que ahora tenemos que ir al siguiente punto y miremos ahora sí las mujeres que aparecen aquí en esta genealogía, la genealogía de Mateo que pues presenta, como ya dije, 5 mujeres y que nos muestran que no importa cuál sea tu trasfondo, cuando te acerques a Jesús, la vida puede cambiar, tomar otro rumbo y usted llega a ser parte de una historia que Dios está desarrollando en este mundo y con cada uno de nosotros. Como sea, aprendemos que Jesús usa a humanos pecadores e imperfectos rescatados por su gracia. Eh, Miremos a ver quiénes son estas 5 mujeres. ¿Quiénes son esas mujeres? Pues la primera que aparece aquí en Mateo 1:3 es Tamar. Su historia la podemos leer en Génesis 38, versículos 1 al 30. El que Mateo la haya mencionado en la genealogía que él presenta nos lleva pues a revisar su historia. Y por aquellos tiempos, si se le moría a una mujer casada, y usted puede revisar esto allá en Génesis capítulo 38, si aquí Tamar, eh, pues su historia, se le muere el esposo y bueno, toda una historia interesante, pero había una tradición en esos tiempos que si se le moría a una mujer casada el esposo y si no tenía un hijo varón que proveyera para la madre, entonces, y por asuntos de honra, una mujer sin hijos era pues despreciada, como lo notamos con Ana en 1 Samuel capítulo 1. Entonces era costumbre que el suegro le diera al siguiente hijo como esposo para que éste le diera un hijo al primer esposo, una especie de seguro social, era el hijo, el descendiente. Y bueno, en el caso de Tamar, nosotros vemos que ella perdió su primer esposo, que se llamó Er. Él muere porque era malo, así lo dice la Biblia. Él era malo. Ahora, era la responsabilidad de Judá, ponga cuidado, Judá, el papá, de proveer o darle como suegro a Tamar al siguiente hijo como esposo. Su nombre fue Onán. Onán, este también es un tipo muy interesante. Onán tuvo sexo con Tamar pero hacía todo lo posible para evitar que quedara ella encinta y así proveerle un heredero, otro de esos malos. Resulta que Dios también le quitó a este hombre la vida. Judá está asustado y ahora no quiere darle el tercer hijo, quien es Sela, como esposo a Tamar. Recordemos que según las reglas culturales, Judá debía haberle dado a Sela
como esposo a Tamar. Es obvio que Judá no fue tampoco, pues él tampoco fue un buen levantador de hijos, de hombres, ¿no? El levantar sus hijos temerosos de Dios, como que aquí le falló la cosa, porque uno tras otro, pues resultaban como malitos aquí. Tamar finalmente se refugia en la casa de su padre, desesperada. ¿Donde voy? Pues voy a la casa de mi papá. Sin embargo, pongamos atención, las cosas no terminan acá. Tamar se disfrazó de prostituta y bueno, podemos también dudar de la ética de Tamar, es claro, podemos dudar, no hay por, no tenemos que disculparla. eh, y engañó a su suegro para que la embarazara. Y usted lea esa historia ya en Génesis capítulo 38, cómo llegó ella a quedar embarazada, cuál fue la trampa que ella usó, se disfrazó de prostituta, pero también, bueno, tuvo que en algún momento hacer responsable a Judá. Y bueno, ahí lea la historia. ¿Qué clase de hombre era Judá para que se acercara a una prostituta? Imagínese, con intenciones de tener relaciones sexuales. Eso tampoco era un buen testimonio de Judá. Está él visitando una prostituta religiosa, entonces las cosas se vuelven todavía mucho más delicadas. No era solamente que quería una relación sexual, sino ahora con una prostituta religiosa. Eso tenía connotaciones de adoración o de idolatría. Entonces, Judá tampoco era como la gran nota acá, ¿no? Técnicamente ese es un acto de idolatría, lo que estaba haciendo Judá, un tipo de adoración a la diosa, posiblemente de la fertilidad. ¿No debería Judá estar más bien en otro lado adorando al Eterno? Eh, Son preguntas a Judá. Ahora, recuerde que la Biblia nos dice que el retoño, ese Salvador, ese Mesías, va a venir a través de Judá. Entonces, esto tiene otras connotaciones muy interesantes. Estaba Judá también tratando inconscientemente de frenar la posibilidad de que la promesa de Dios se hiciera una realidad, porque si de Judá no habían descendientes, entonces, ¿qué iba a pasar con el Mesías que había sido anunciado a través de Judá? ¿Y qué decir acerca de su matrimonio con una mujer cananea? Eso es otra historia ahí de Judá. ¿Será que la maldad de los hijos de Judá revela algo acerca de ese ambiente familiar y del estilo de vida del mismo padre? Judá estaba peligrando, como ya mencionaba, la promesa de Dios a Judá, porque Judá y sus hijos estaban fallando. Todo ese desorden en esta familia estaba peligrando la realización de la promesa de Dios. Génesis 29:10 dice lo siguiente: el cetro no se apartará de Judá, ni la vara de mando de sus descendientes, hasta que venga aquel a quien le pertenece, aquel a quien todas las naciones honrarán. Vemos, la promesa está clara, es a través de Judá que va a venir el que ha de venir, y que ahora con este desorden familiar, con todas estas historias raras, se iba a dañar el plan de Dios. Pues sabemos que ningún plan de Dios va a resultar en el vacío. Aquí Dios, claro que trabaja a través aún a través del desorden de la familia de Judá. Y yo puedo decirlo, Él trabaja a través del desorden de nuestras vidas. Y eso no eso no nos disculpa a nosotros, de verdad que no, pero eso nos da esperanza.
Cuando Judá escucha que su nuera está embarazada, está dispuesto a matarla según las leyes. Mire, ahí sí quería aplicar la ley, ¿no es cierto? Eh, pasa tanto hoy en día. Cuando se trata de otros, queremos aplicar la ley. Cuando se trata de nosotros, entonces la acomodamos. Entonces, está Judá aplicando diferentes maneras de vivir, una manera para él y otra para Tamar. ¿No debería él también ser apedreado? Cuando Tamar muestra las evidencias de quién es el padre de ese hijo, es que Judá reconoce sus falsos caminos y procede y reconoce a Tamar como una mujer justa. Entonces ella peleó por sus derechos. Ya, Tamar llegó a ser una mujer deshonrada por los hombres, tremendamente maltratada. Ella andaba preocupada por su futuro y su honra. Ella entonces buscó una solución. Podemos dudar de la ética que pues acompañó a esta solución y sí, podemos dudar de su proceder, pero lo que hizo, lo hizo acorde con las reglas de Canaán. Así era en Canaán en esos tiempos. Las cosas no andaban tan lindas como uno quisiera que fuesen. A pesar de todo, Dios la respalda, le muestra gracia y la lleva a ser una antecesora de Jesús. Ella es la que le da a Judá el hijo que permite que la línea de descendencia que Dios quiso usar para traer a su hijo a este mundo no se viera interrumpida. Wow, esta historia es fascinante en ese sentido. Uno tiene que parar y masticar esto. Wow, aquí es una familia que están mal y que de todas maneras Dios dice aquí por aquí paso para poder cumplir lo que va a ocurrir en el futuro. Pero aquí esta familia está tan desordenada y uno puede pensar, "Uy, todo está en peligro", pero gracias a Dios que Él trabaja aún a través de esos desórdenes. Bueno, tenemos la otra mujer que es Rahab, Mateo capítulo 1. Versículo 5, ella aparece en Josué capítulo 2, 1 al 21. Usted recordará que esta mujer acogió a los espías israelitas cuando ellos estaban espiando a Jericó. Eh, Porque ella de alguna manera ya había escuchado que ese Dios de Israel venía abriendo camino para que el pueblo de Israel entrara a esa tierra. Y ella dijo, yo prefiero vivir, muy inteligente esta mujer, y entonces hizo lo posible para pues sobrevivir este ataque que Israel iba eh, hacer contra Jericó y bueno, eso le salvó la vida. Ella llegó a ser una antecedente de Jesús. Dice aquí que pues Rahab fue una prostituta, Mateo 1:5, Josué 2. También leemos de ella en Josué capítulo 6, 22 al 25, citas que vale la pena revisar y leer, pero usted sabe, en estos cursos a veces no tenemos todo el tiempo, terrible. Deberíamos parar ahí y leer una y otra cita y meditar en ella. Esto es, eso lo llena a uno tanto. Rahab fue una prostituta y una mujer gentil, no era ni judía, imagínense acá, ya viene, se añade a todas estas cosas de las mujeres, que esta era una gentil, ella no debería ocupar un lugar en una genealogía judía, su ocupación y su procedencia la descalificaban, no sabemos si era una prostituta religiosa dedicada a la idolatría además, o si su prostitución era negocio o ambas cosas, quién sabe, no lo podemos saber de la Biblia. Sin embargo, ella llegó a ser parte del plan de Dios. Primero vemos a una Rahab arriesgando su vida para salvar la vida de dos espías enviados por Josué, el hombre que le siguió
a Moisés como líder de Israel. Rahab desafió la orden del rey de Jericó que decía que debía entregar a los espías. En cierta manera traiciona ella a su propio pueblo. Ella acoge a los espías en su casa y luego les ayuda a escapar. Eso es Rahab, qué increíble. Y está en la genealogía de Jesús. A cambio, pues ella le pide a los espías que cuando invadieran la ciudad salvaran su vida y la de los miembros de su familia. Los enviados aceptaron esa propuesta y pidieron que ella colgara una cuerda en la ventana para que en su momento ellos reconocieran la casa y no la destruyeran, porque ella les ayudó a ellos, a los espías. Dios proveyó para ella y para toda su familia el escape de la destrucción que pronto llegaría. Ahí esta mujer y toda su familia fueron salvos. Ahí no terminó todo. Finalmente, ella termina casándose con un hombre antecesor del rey David y de José, esposo de María, madre de Jesús de Nazaret. Leemos en Hebreos 11:31, recuerdan, este es un capítulo de los héroes de la fe. Fue por la fe que Rahab, la prostituta, mire, el nombre, su procedencia, su cosa, ni en el Nuevo Testamento se lo quitan. Ahí la recuerdan como la prostituta, ¿no? Eso sí, como que la acompañó. Eso no quiere decir que ella seguía en ese negocio, pero ahí era como para hacer notar su procedencia y por el otro lado mostrar que la gracia de Dios cuando toca una vida puede cambiarle el rumbo y hacerla especial en la historia de Dios. Fue por la fe que Rahab, dice ahí, versículo 31, la prostituta no fue destruida junto con los habitantes de su ciudad que se negaron a obedecer a Dios. Pues ella había recibido en paz a los espías. Su fe tenía pasos de acción. Y en Santiago capítulo 2, versículo 25, leemos cómo Rahab llega a tornarse en un ejemplo para nosotros. Increíble, ella llega a ser ahora también un ejemplo y a seguir. Rahab la prostituta, también Santiago, no le borra ese pasado. Rahab la prostituta es otro ejemplo. Fue declarada justa ante Dios por sus acciones cuando ella escondió a los mensajeros, dice allí en Santiago 2:25, y los ayudó a regresar sin riesgo alguno por otro camino. Esta es la segunda mujer en la lista de las 5. Tenemos a Ruth y vamos a tratar hoy todavía Ruth y vamos a mirar también a Betsabé y a María la vamos a tratar de manera especial porque yo creo que tenemos que darle a ella toda una hora entera a esta mujer y estudiarla más de cerca. Ruth, Mateo capítulo 1, versículo 5. De ella, pues todo el libro de Ruth está hablando, eh, pero especialmente debemos ponerle atención a Ruth capítulo 4, versículos 1 al 6. Ruth era una moabita, hija de una nación gentil, casándose con un hombre judío. Y si alguien quiere una historia romántica, entonces tiene que leer Ruth, ¿cierto? Esa es una historia muy, muy linda de una mujer dedicada, entregada, que decidió seguir a Dios, cueste lo que cueste, y Dios la bendijo. Qué increíble. Una mujer que nos da un ejemplo. En el judaísmo, la naturaleza de la descendencia era dada por la madre, así que una no judía no daría vida a un hijo judío, aun si el padre era judío. Ruth ya había estado casada, su primer esposo había muerto. Boaz, su madre fue Rahab, interesante también esto,
en la genealogía y cuando uno empieza a hacer las conexiones acá, entonces esto se vuelve cada vez más interesante. Usted recuerda a Rahab, prostituta, ¿cierto? Que ayuda a los espías y Dios la bendice con gracia y llega a ser un antecedente de Jesús, aparece en la genealogía, pero la siguiente mujer es Ruth. Y esta Ruth se casa con Boaz, ya una vez que su esposo se muere, ella regresa Noemí y ella a Belén, a la casa de pan, por cierto, y entonces pues reorganizan su vida y Ruth busca comida, va a los campos a recoger lo que dejan los que cosechan para poder alimentar a sí misma y naturalmente ayudarle a Ruth. Ella pues llama la atención por su dedicación y en ese proceso finalmente ella termina casándose con Boaz, que era como el pariente más cercano. Bueno, había otro, pero ese no quería casarse con Ruth ni, ni sustentarla ni nada. Entonces este Boaz era el siguiente en la línea y se hace cargo y se casa con Ruth, pero Boaz es descendiente de Rahab. Mejor dicho, es increíble cómo escribe Dios las historias. Boaz, el hombre con el que se iba a casar Ruth, era un hombre rico, eso sí, la historia lo muestra, la cultura ya lo presionaba para que se casara con una mujer de su nivel y ahora se casa con Ruth. Ella estaba lejos de ser una mujer de ese nivel. Sin embargo, Boaz notó la actitud e integridad de Ruth. Esas características parece que le valían más que todo lo que la gente pudiera pensar o decir. Finalmente se enamoró de Ruth, una historia como para una novela, y es obvio que esta historia nos muestra que Dios obra a través de corazones sinceros, puros y de verdadera entrega a Dios. Dios usa circunstancias difíciles para ir tejiendo las historias de las personas. Ruth llega a ser la abuela del rey David. Eso me da mucha esperanza, que no importa cuál sea tu descendencia, no importa cuál sea el pasado suyo, cuando te acercas a Dios, Él escribe y teje una historia linda contigo para la gloria de Dios. Ruth 1:16 al 17 es como la frase que todos usan cuando se casan, ¿no? Yo no entiendo si saben lo que están diciendo, pero es una frase muy, muy potente. Aquí, Ruth 1:16 al 17 dice, pero Ruth respondió, no me pidas que te deje y regrese a mi pueblo. A donde tú vayas, yo iré. Donde quiera que tú vivas, yo viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Donde tú mueras, allí moriré y allí me enterrarán. Que Dios me castigue severamente si permito que algo no se pare aparte de la muerte. Una mujer decidida y llega a ser eh, una mujer que aparece en la genealogía de Jesús y uno dice, bueno, claro, con esta entrega pues uno lo puede entender, pero es interesante, ella está ahí y es una gentil. Y es una segunda gentil, ¿no? Tenemos a Rahab, tenemos a Ruth, dos gentiles. Eso también nos está lanzando un mensaje de que Dios también está interesado en bendecir a los gentiles. Yo ya lo dije con Abraham, quien a través de él todas las familias en la tierra van a ser bendecidas. Dios siempre ha tenido en su plan a toda la humanidad. No es solo un grupo ahí especial que va a bendecir de manera especial y los otros pues que miren cómo se salvan. No, aquellos que se acercan a Dios, no importa de cuál nación. Esto Mateo nos lo está diciendo desde las
primeras páginas de su evangelio hasta la última, que Dios está interesado en toda la humanidad, en todas las naciones, y no importa cuál nación es. Dios quiere que todos lleguen al conocimiento de la verdad y sean salvos. Bueno, la última mujer que vamos a tratar es Betsabé, Mateo capítulo 1, versículo 6, y de ella pues podemos leer en 2 Samuel 11 y también en 2 Samuel capítulo 12. Betsabé es aquella mujer con la que el rey David se involucró en una relación adúltera. Ese episodio casi destruye a David. Según la ley de Moisés, ambos debían ser apedreados por semejante acto. Como sea, el acto no queda sin consecuencias. Ella, por su lado, pierde de manera infame a su esposo Urías. David lo manda a matar en una batalla porque no cooperó en un asunto que le hubiera ayudado a David a tapar su pecado. Hablemos de abuso de autoridad. Aquí tenemos un ejemplo de un rey que abusa de su autoridad de una manera terrible, terrible, terrible. Oye, David, tú no eras el del cual se decía que tenías un corazón de acuerdo al corazón de Dios, como Dios lo quería. Wow, ¿qué está pasando contigo? A eso hay que añadirle que el trauma que ella vive, esta mujer, Betsabé, al perder a su hijo una vez que dio a luz el fruto del adulterio, pues esto significa también un trauma, quiéralo uno ver como lo quiera ver, esto significa un trauma para la mamá. Y bueno, fue también fuerte para David, él oró tremendamente por ver si podía eh, recibir a ese hijo y que no muriera, pedía a Dios misericordia, finalmente muere y fue en cierta manera traumático para ambos, pero imagínense, para Betsabé era mucho más traumático que para el mismo David. Pero la historia sigue. David, después de su reconciliación con Dios, resulta casándose con Betsabé. Luego tienen otro hijo que pues se llamó Salomón, aunque otros hijos de David hubieran podido reclamar el puesto del rey, es Salomón quien finalmente es declarado rey, hijo de esta Betsabé, que pues hay una historia tremenda, tremenda, David y Betsabé. Y es este hijo eh, quien llega a ser el rey. Todo eso resultó a raíz de algunos movimientos políticos de Betsabé, ahí Betsabé también moviendo ahí sus conexiones y sus cositas para ver a Salomón hecho rey o si nombrado rey. Notamos que Dios usó todo ese desorden para hacer que Salomón llegara a ser el rey después de David. Ahora, algunos dirán, Dios creó el desorden. No, Dios no creó el desorden. Los humanos crearon el desorden, pero Dios en su soberanía y en su poder, Él puede trabajar a través del desorden nuestro para cumplir sus promesas en nuestra vida. Eso no nos permite hacer lo que se nos da la gana porque creemos en la supergracia de Dios. No, no, no. Nosotros tenemos que tener una mentalidad de reino y la mentalidad de reino significa una mentalidad de sumisión a Dios, una mentalidad de vivir como Dios quiere que nosotros vivamos. Entonces, no mezclemos aquí las cosas. Lo que sí nos está diciendo esta historia es que Dios, aunque hay desorden en nuestras vidas o en familias, Dios va a abrir su campo a través de todo ese bosque impenetrable y encuentra un camino para realizar sus promesas y llevar a cabo su plan. Leo segunda de Samuel 12, 24 al 25. Allí dice, luego David consoló a Betsabé, su esposa, y se acostó con ella. Entonces ella quedó embarazada y dio a luz un hijo, y David lo llamó Salomón. El Señor amó al niño y mandó decir por medio del profeta Natán que debería llamarlo Jedidías,
que significa amado del Señor, como el Señor había pues ordenado. Y Salomón significa pacífico. Eh, Según el profeta Natán, lo deberían haber llamado Jedidías, que significa amado del Señor. Esta es una manifestación poderosa del amor de Dios. Dios puso su ojo sobre este hombre. Más tarde el pueblo iba a notar cuán bendecido era Salomón de parte de Dios, bendecido con dones, sabiduría y riqueza. No debemos olvidar que Salomón es un hijo que nace de una relación con una historia con capítulos muy sombríos, pero definitivamente un ejemplo de la gracia de Dios y de la misericordia de Dios. Dios escribe su historia a pesar de nuestros fracasos insuficiencias. No sé qué piensan ustedes, pero genealogía, cinco mujeres y no hemos tratado la quinta, pero qué historias que están aquí incluidas en una genealogía y qué mensajes tan poderosos que estas mujeres nos están enviando, esta genealogía nos está enviando acerca de nuestro Dios, un Dios que ama a todos, quiere que todos tengan una oportunidad para llegar al conocimiento de la verdad, y aquellos que se acercan a Dios, no importa su historia, aunque sea un desastre, un desorden total, Dios escribe Él escribe su historia con cada uno de nosotros y solamente nos sometemos a su reinado. Wow, yo creo que estos pensamientos hay que primero masticarlos, disfrutarlos y decirle, Señor, gracias. Gracias por tu gran amor por nosotros. No merecemos esto, pero tú tienes interés grande en cada uno de nosotros y quieres escribir una historia muy particular, una historia de bendición con nosotros los que queremos someternos a ti, los que creemos en ti. Oh, que Dios te bendiga y nos vemos en la próxima sesión. Wow, buenísimo, buenísimo. Gracias, Pastor Pablo. Y ya solamente les decimos, recuerde, comparta estas enseñanzas, son muy buenas y queremos que todo el mundo de habla hispana las escuche, aprenda y preparando un pueblo para la venida del Señor. Que el Señor les bendiga.